¿Me oyen? Sí. Bien, buenas tardes. La actividad de hoy es con la que cerramos este año. La fiesta de la alegría. Sí. Sobre todo por los efectos etílicos dentro de un rato. Y por el partido de fútbol que Ahora, ¿me escuchan ahí? ¿Qué dice? Le toca el botón importante. Y si se ve el verde, botón sonante. Ay, claro. ¿Por así? Ahora sí. Por ahí. Bien. Entonces de los que necesitan manual de usuario y de capacitación todavía. Bien, vamos a tener una actividad tripartita hoy. En cierto sentido fue motivado por dos razones. Una, por una inquietud de Roberto, que nos va a hablar hoy de su preocupación por la lentitud con la que estamos asimilando y poniendo a funcionar tecnologías en nuestras organizaciones, y sobre eso escribió en La Nación hace un tiempo. Y la otra es para hablar acerca de investigación en el Club de Investigación Tecnológica y cómo la Universidad Sempotec y el club van a ayudarse mutuamente para hacer estas cosas, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Yo voy a abrir un poquito con un enfoque un poco académico de esta cosa y contarles algunas de las cosas que hemos hecho con estudiantes de posgrado en el tecnológico para tratar de analizar ciertas tendencias o evoluciones de algunas tecnologías de información y comunicación. Pero si gustan, de una vez nos presentamos, ¿verdad? Todos pueden tener el gusto de presentarles a don Roberto Sasso. Todos lo deben conocer, fundador del Club de Investigación Tecnológica, presidente de los Sigma. Se ha dedicado a la consultoría en tecnologías de información y comunicación por un montón de años, desde que algunos de ustedes eran chiquitos. Fundó el club en 1988, de manera que el año próximo vamos a estar cumpliendo los 25 años. Roberto tiene un doctorado en computación orientado a la ingeniería de software de la Universidad de Oxford, una maestría en computación de Essex, y es estadístico de la Universidad de Costa Rica. Don René Pierre Bondieu. René Pierre es gerente del grupo educativo Sempotec y es profesor de la Universidad de Costa Rica desde 1980 y pico. Sí. Autor del tercer informe de investigación del Club de Investigación Tecnológica en 1989 a principios, y tiene un doctorado en gestión, administración de la Universidad de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y ha trabajado en investigación en el área de sistemas de información, planificación estratégica y también comportamiento organizacional y cosas por el estilo. Sigue siendo profesor activo de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Administración Pública y en el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Bien, Ignacio Trejos, profesor del Tecnológico desde 1984 y colaborador del club desde 1988, y rector de la Universidad Sempotec y de Sempotec desde el año 2000. Entonces les voy a contar un poquito de algunos marcos para entender la evolución en tecnologías de información. Y en esta nota, ¿verdad?, de hype curves y cosas por el estilo, ¿verdad?, que nos encuentra esas curvas que hacen así, de Gartner y cosas por el estilo, ¿verdad? No me dio tiempo de encontrar una bonita y ponerla en la presentación de hoy, pero parte del problema nuestro es interpretar las tendencias y hacer prognosis, ¿verdad? Entender cómo van las cosas en el futuro, ¿verdad? Pero las cosas evolucionan a distintas velocidades en distintas sociedades, en distintos contextos organizativos, industriales, gubernamentales. Por ejemplo, estamos enterados, al ser la mayoría de nosotros profesionales en informática, la evolución que ha estado teniendo en distintas etapas cada 20 años más o menos, ¿verdad? Cosas relacionadas con informática, tecnologías de información, comunicación, almacenamiento, etcétera, ha sido muy rápida, ¿verdad? Saliendo del sacrosanto lugar donde había piso falso, ¿verdad?, y aire acondicionado y cosas por el estilo, a que uno ande con una computadora más poderosa que la más poderosa de hace 50 años metida en la bolsa, ¿verdad? Tal vez con varios núcleos y
cosas por el estilo, pero la ubicuidad de la tecnología de información es otra cosa importante, ¿verdad? Está en los hogares, las oficinas, empresas, las iglesias, ¿verdad? Los carros, los microondas, los teléfonos. Es tremendamente ubicua y está disponible todo el tiempo. Perdón, hoy por cierto revivieron una computadora, ¿Cómo? la primera computadora como tal, la revivieron, ¿a dónde fue? En Inglaterra, pero en Manchester. Hay toda una polémica. La otra cosa es que a igual poder de cómputo, ¿verdad? O de almacenamiento de comunicación, cada vez nos cuesta menos. Eso ayuda a la proliferación y, por otro lado, la miniaturización de la tecnología es otra cosa importante, porque si nos costara igual, ¿verdad? Si fuera cada vez más potente, pero si siguieran siendo varios metros cúbicos, ¿verdad? De almacenamiento, de cómputo, pues sería complicado. Pero la miniaturización ayuda a la ubicuidad, ¿verdad? Al punto de que hoy podemos estar midiendo cosas, tráfico. Por ejemplo, el TEC tiene un proyecto muy interesante de poner sensores en los puentes para poder entender cómo está el soporte de carga, la fatiga del material y cosas por el estilo, y poder hacer programas de mantenimiento preventivo con base en el comportamiento que está teniendo la estructura ante el tráfico. Y eso es usar sensores y medición remota, ¿verdad? Telemetría. La otra cosa es la velocidad con la cual están adoptándose las tecnologías. Esta es una gráfica un poquito vieja, pero lo importante es ver cómo ciertas tecnologías, automóviles, teléfonos, electricidad, tomaron muchos años en tener una tasa de penetración alta. Pero si ustedes ven, por ejemplo, a la izquierda, Internet, los celulares, las PCs tienen curvas mucho más empinadas de adopción, ¿verdad? Es un caso muy marcado, es el de la televisión, ¿verdad? Hace unos, en caso de Costa Rica, hace unos 50 y piquito años, ¿verdad? Fue que comenzó el crecimiento de la televisión acá. Y el impacto que están teniendo distintas tecnologías en la esfera doméstica, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Pero tal vez el mensaje principal alrededor de esto es que los tiempos se han ido acortando, ¿verdad? Claro, hay algunas tecnologías que de pronto se van haciendo obsoletas, ¿verdad? Por ejemplo, las cintas de vídeo, los cassettes de vídeo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero esto está pasando ahora. En la tecnología empresarial y en la investigación tecnológica, la innovación, pues tenemos que entender de dónde se producen y cómo se producen las ideas que eventualmente derivan en innovaciones tecnológicas. Y hay prácticamente dos modos de entender y hacer las cosas. Uno es modo científico, que es básicamente entender el mundo, explicar sus fenómenos, qué es lo que está pasando allí, ¿verdad? Encontrar principios fundamentales, leyes, etcétera, ¿verdad? Y el otro mundo, la otra forma de entender las cosas es como lo hacen típicamente los ingenieros, que hacen chunches útiles, con consideraciones económicas y de tiempo y cosas por el estilo, pero básicamente crear artefactos, servicios, productos, que son útiles para los seres humanos, ¿verdad? Y que tienen algún tipo de valor económico. No necesariamente lucro, puede ser un impacto en la mejora de calidad de vida de la gente o en la eficiencia de los servicios. De manera que, por ejemplo, el proceder científico anda alrededor de formulación de teorías, modelos, hacer experimentos para validar las teorías o refutarlas, ¿verdad? Irlas refinando en el tiempo, ¿verdad? Y eso da luz o da entendimiento respecto de ciertos fenómenos de la naturaleza. Probablemente la comprensión de algunos fenómenos de la naturaleza posibilite la aplicación de el desarrollo de ciertas tecnologías. Por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? La variación del campo, la intensidad, ¿verdad? De un campo magnético y la inducción de energía eléctrica, y al revés también, pues dan lugar mucho a lo que es el poder convertir fuerza mecánica en fuerza eléctrica. Y aquí hay ingenieros eléctricos que por favor me corrigen, yo soy un humilde informático, ¿verdad? Pero esa comprensión posibilitó la creación de ingeniería. Ahora, la creación de ingeniería es un poco distinta, tiene un fin utilitarista, ¿verdad? No es la comprensión de las cosas, sino el aprovechar ese conocimiento para convertirlo en bienes y servicios útiles, ¿verdad? Y posiblemente entonces pasa por un proceso de creación de un modelo, un prototipo, la validación de ese prototipo, el refinamiento de ese diseño y convertirlo en algo que pueda quizás replicarse a escala y manufacturarse, cosas por el estilo, ¿verdad? Es distinto del proceder científico. Bueno, voy a brincarme un poco.
Ahora voy a pasar a hablar un poquito de las tendencias, ¿verdad? Cómo las tecnologías maduran. Esta es la lámina que conseguí por ahí en alguna presentación vieja, que es como del 2002. Seguramente de algún, ya ni me acuerdo de dónde lo saqué, pero alguna revista de esas que dicen, bueno, por aquí iban los balazos, ¿verdad? Y en ese momento estaba saliendo .NET, hace 10 años, ¿verdad? Ya hace 10 años y un piquillo salió .NET, que era algo así como la respuesta de Microsoft a Java empresarial, más o menos una explicación de las cosas viendo para atrás. Aquí tengo dos personas que en esa época estaban involucradas en esa lucha, al frente y a la par uno del otro, ¿verdad? La tendencia, ese era el pronóstico, ¿verdad? Hoy día podemos ver que es un poco distinto de lo que planteaban. Hay mucho más consumo de tecnología Java en el mundo empresarial global que en el mundo empresarial, de la plataforma empresarial.net, en cuanto al número de programadores que lo usan y número de proveedores que ofrecen las cosas. Pero la tendencia al crecimiento sí se dio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las tecnologías de programación? Esas son láminas de Mary Shaw, una autora en ingeniería del software, y un poco interpretar cómo es que fue evolucionando en el tiempo la forma en que los programadores conciben y ejecutan su actividad, desde programar en ensamblador, en chiquito, unos cuantas cientos de líneas de código, donde era tremendamente minucioso el trabajo y muy sujeto al riesgo, difícil de utilizarlo, hasta ir creciendo en el tamaño, ¿verdad? De programar en granda, en bloques reutilizables, etcétera, y llegar a pensar en términos arquitectónicos y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces yo le planteé a mis estudiantes de maestría en un seminario de investigación por ingeniería de software, el TEC, bueno, díganme, esas cosas eran la tendencia hacia el año 2000, pero estamos en el 2010. Interpréteme, dígame usted cómo interpreta las cosas, ¿verdad? Así fue para mí muy interesante verlo, porque esos muchachos estaban iniciando su maestría en computación y todos con entre 3 y 15 años de experiencia profesional, algunos con puestos de responsabilidad interesantes. Entonces voy a entresacar algunas cosas que son la interpretación de ellos. Este es Alan Contreras, y él lo que dice, mire, yo lo que siento, el paso que vino y como importante a marcar las cosas es la evolución hacia los servicios, que en realidad se vino a dar, ¿verdad? Diría yo que globalmente alrededor del 2002-2004, localmente yo diría que quien legitimó eso fue el SIMPE en Costa Rica, ¿verdad? El definir interfaces, ¿verdad?, para poder acceder a servicios de pagos interbancarios. Bueno, aquí está Moisés, ¿verdad?, que tuvo que lidiar con eso, ¿verdad?, pero que se hacían alrededor de estándares, ¿verdad?, de la web, y en que estaban publicando las interfaces como servicios, ¿verdad? Entonces, en la interpretación de Alan, ¿verdad?, aparece ahí un conjunto de cosas. Comenzar a pensar en el software como servicios, una cosa de un grano mucho más grueso que el de componentes, que a su vez es mucho más grueso que el de los objetos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y entonces protocolos y arquitecturas que nos permitiesen concertar y poner a jugar unas cosas con las otras. Voy a brincarme un poquito rápido algunas de las láminas. La caracterización de las distintas etapas, ¿verdad?, de Mary Shaw, ¿verdad?, las distintas características de lenguajes de programación y cosas por el estilo, pues aparecen allí. Entonces yo le pregunto, caracteríceme a usted, el estudiante, el mismo estudiante, dígame cómo es que usted ve esa evolución hacia los servicios, ¿verdad? Y él lo que dice, bueno, estamos moviéndonos hacia la nube. O sea, los servicios los vamos a publicar en la nube y cosas del estilo. Vamos a ver el software como servicio y la interacción entre servicios, lo que llamaríamos hoy día el backend, va a darse en la nube, ¿verdad? Y va a haber consolidaciones y gestión de la seguridad más. Ahí vamos a poder aprovechar además gran poder de cómputo, gran poder de almacenamiento, ¿verdad? Va a estar factorizado allí, va a estar gobernado allí, ¿verdad? De manera que al ser servicios posiblemente vamos a suscribir esas capacidades de plataforma, de infraestructura y de software sin necesidad de hacer las inversiones propiamente. Vamos a ver al software ofreciéndose como servicio. Hace un par de semanas Codiza hizo una gran convocatoria y contó cómo era que ellos estaban creando una nueva generación de servicios en la nube, ¿verdad? Muy interesante.
sobre esto en los servicios, pues se ofrecen los servicios pero se administran por detrás, ¿verdad? De manera que se pueden ir actualizando los servicios si mantienen sus interfaces sin modificación, pues nadie se enteró. Hay que instalar cambios de versiones ni casos por el estilo, ¿verdad? Porque estamos viendo el software como servicio. La otra es que servicio, alejándonos un poquito de la manifestación tecnológica de la cosa, como web service o algún protocolo por allí, servicio también es algo que entienden la gente del negocio, la gente de los bancos, servicios de salud, toda esa gente entiende servicio. Lo interesante es que entonces alrededor del concepto de servicio es posible negociar contratos de servicio, ¿verdad? No solamente en el desarrollo de software, sino en la provisión de servicios con cierto tipo de calidad y cosas. Entonces, también hay una evolución que permite un lenguaje, llegar a lenguajes comunes, compartidos, entre la comunidad del negocio, ¿verdad? No me importa si tiene fines de lucro o no, la empresa, la organización, y la comunidad tecnológica representada por los informáticos. Entonces, para poder hacer esa programación de servicios, la web ha sido crítica, ¿verdad? Un conjunto de protocolos, herramientas, estándares que han posibilitado estas cosas y crean sus propios problemas, o retos, o riesgos. ¿Qué es? ¿Cómo logramos hacer eso de una manera segura cuando quizás los huevos ya no están todos en mi canasta, sino en una canasta que estoy alquilando, ¿verdad? Y eso crea sus propias dificultades, ¿verdad? Que algunas de ellas se pueden resolver con infraestructuras, firmas, certificados digitales, cosas por el estilo, que es una evolución que en Costa Rica ha tomado su ratillo, pero ya está comenzando a funcionar, ¿verdad? Por lo menos para venderle al sector público parece que hay que tener firma digital y hacer cosas de ese estilo, y eso hace más seguras las transacciones, ¿verdad? Y la otra tendencia es la movilidad, ¿verdad? Esos chunchitos pero que se pueden conectar vía la plataforma telefónica hacia la web y ahí acceder a la nube. Eso crea otro montón de problemas, pero también otro montón de oportunidades, ¿verdad? Porque además tenemos ahí geolocalización, o sea, podemos saber desde dónde se está haciendo algo, ¿verdad? También tenemos cronoreferenciación, ¿verdad? Podemos saber cuándo se están haciendo las cosas, desde dónde. Entonces, hay una manera de mejorar la relación entre el servicio y la personalización, no solo a la persona que está haciendo esto, sino desde dónde, para mejorar la interacción. Y bueno, tendencias metodológicas sobre cómo plantear las arquitecturas de las cosas para poder hacerlas gobernables, poder integrarlas. Bien. La otra cosa interesante, y tal vez en la discusión que podamos tener un poco al final, podemos hablar un poco del caso de Costa Rica. Este es un caso, fue publicado este año por el National Research Council de Estados Unidos, que hicieron una minería de su portafolio. Es como un mega CONICIT, es como un Ministerio de Ciencia y Tecnología y CONICIT, pero con plata, ¿verdad? National Science Foundation y todo eso. ¿A dónde puso la plata en los últimos 20 y pico años? Varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Que financiaron investigación en universidades, en empresas y en colaboraciones universidad-empresa. Y en los laboratorios de investigación, digamos, de los institutos de investigación en salud y cosas por el estilo. Y lo interesante, ellos analizaron, aquí hay varias columnas con unas líneas. Dicen, investigaciones que se originaron en la universidad son las que tienen este color como naranja. Las que investigación y desarrollo de la industria, y luego el desarrollo de productos que evoluciona hacia una línea verde delgada, que es un mercado de $1.000 millones, y una línea verde más gruesa, que es mercados de $10.000 millones. Entonces muestran, por ejemplo, el desarrollo de banda ancha y móviles, microprocesadores, cómputo personal, internet y la web, cómputo en la nube, sistemas empresariales, entretenimiento y diseño y robótica.
Lo interesante es ver, yendo de abajo para arriba, de abajo tenemos el pasado y arriba tenemos el presente, entonces ver un poquito las interacciones y las polinizaciones que hubo entre la investigación en una cierta área y otra. Por ejemplo, la investigación que se estaba financiando en los años 60 sobre sistemas paralelos y distribuidos ha ido evolucionando en la tecnología de cómputo en la nube con el paso del tiempo. Estamos hablando de una evolución de 45 años que comienza a tener manifestaciones como un mercado de consumo, ¿verdad?, empresarial, muchos años después, ¿verdad? Estamos hablando de una evolución de los años 70 a los años 90, ¿verdad? Y luego de los años 90 a esta parte, unos 20 y pico años, donde ya está tendiendo a convertirse una tecnología empresarial de más amplio uso. De manera que esas tendencias que se han ido dando en mercados evolucionados, como en este caso Estados Unidos, impactan de alguna manera nuestro ambiente, que es parte de lo que vamos a tratar de entender hoy, ¿verdad? ¿Cómo es que pasa eso y qué podemos hacer para entenderlo mejor y quizás para gobernarlo y aprovecharlo. Y voy a brincarme algunas láminas de estas para llegar a una que me interesa en particular. Okay. En el 84, Redwine y Riddle, un par de señores, se venían investigando sobre tratar de entender la evolución de ciertas tecnologías de software. Entonces es como que le hagamos un zoom, pero de una perspectiva distinta a la lámina que acabamos de ver de la investigación que condujo al desarrollo tecnológico y económico. Ellos básicamente lo que dicen es desde que se plantea una idea clave hasta que llega a tener una amplia popularización en la comunidad, esas ideas pasan por un proceso más o menos natural de evolución que puede tomar más o menos años dependiendo de la receptividad que tengan las comunidades para eso y la capacidad de mercadeo que puedan tener los inventores y los tecnólogos o los empresarios en hacer las cosas, ¿verdad? Desde la investigación básica que entiende un problema, lo reconoce, lo formula, ¿verdad? La publicación de algún artículo importante. Un buen ejemplo de ello es, digamos, un modelo relacional para bancos de datos, el COD, publicado en 1970. La formulación de la idea se dio en los años 60. El artículo se publicó en los 70 y los primeros prototipos comenzaron a desarrollarse hacia 1975, 1980 en IBM. Todo eso fue en IBM y publicado en algunas conferencias y journals de IBM, hasta que comenzó a desarrollarse un sistema basado en el modelo relacional que tuvo viabilidad en el mercado, y eso fue a principios de los 80 con Oracle, con algunos ex IBM que comenzaron a plantear eso y comenzaron a meter el modelo relacional, que se le veía como una curiosidad académica, en un mundo dominado por bases de datos jerárquicas y orientadas a redes, ¿verdad? Estamos hablando de los 80. En Costa Rica, ¿cuándo llegó eso? Principios de los 90, quizás 92, 93, cuando Melvin vino a predicar. O sea, nosotros lo estudiábamos como algo interesante, ¿verdad? En los libros de texto y todo lo relacional, normalización y todo ese cuento, ¿verdad? Pero no teníamos acceso a la tecnología, no estaba aquí, ¿verdad? Solo estaba en otro lado, pero aquí no estaba. Hoy día la gente, los chiquillos de la U que tienen bases de datos, inmediatamente piensan en algo relacionado, no se les ocurre que haya otra cosa que no sea relacional, ¿verdad? Quiere decir que algo pasó en medio, ¿verdad? En esos últimos 20 años algo pasó. La popularización de la tecnología se dio a fines de los años 90, bueno, la segunda mitad de los años 90, en el caso costarricense, ¿verdad? Quizás con un desfase de unos 10 años. Entonces, lo interesante aquí es, ellos en el 84 publicaron su artículo, ¿verdad? Y vieron cómo ciertas ideas pasaban de una etapa a la otra, ¿verdad? Usando ese código de colores, cojamos una por aquí, con lo que muchos aprendieron a programar, que se hizo el Platón, no sé, bueno, ahí dice programación estructurada, ¿verdad? Entonces, que se formuló, se comenzó a entender la necesidad de estructurar programas por ahí en los 60, ¿verdad? Se formuló el concepto de Dijkstra y esos señores, ¿verdad? En los 70 comenzó a utilizarse en ciertos centros y en los 80,
Buena la verdad. Sí, sí, sí. No, mira qué bonito los trabajos de los estudiantes con eso. Se comenzó a trabajar, ¿verdad?, de una manera ya más popular, ¿sí? De manera que en la segunda mitad de los 70 podríamos decir comenzó la era de la programación estructurada, ya enseñándose en las universidades, aplicándose en las empresas y cosas por el estilo, ¿verdad? Algo parecido podríamos hacer con la orientación a objetos, ¿verdad? Posiblemente la orientación a objetos en los años 90 fue que se hizo popular en Estados Unidos, y aquí comenzó a impactarnos tal vez a fines de los 90, principios de los 2000, ¿verdad? A la popularización y la transición, nosotros la vivimos en el tecnológico, la transición se dio entrando a la década del 2000, ¿verdad? No, por ahí en 98, 99 los primeros cursos, pero los profes todavía andaban con el cassette estructurado en la jupa, entonces les costó un poquito a ellos hacer la transición y explicar bien el paradigma de objetos, ¿verdad? Entonces, lo interesante es notar, el punto es cuando se comienza a desarrollar tecnología usando los conceptos, tal vez para un uso casero, un uso local, ¿verdad? Y después comienza a impactar el desarrollo ya tecnológico de algo externo, o sea, fuera de la organización donde se creó la tecnología, ¿verdad? ¿Sí? La experimentación externa, la publicación en conferencias, cosas por el estilo, ¿verdad?, que contribuye a la popularización, ¿verdad? Entonces, el poder tener capacidades utilizables, o sea, que alguien distinto de los desarrolladores, tal vez son los compañeros de trabajo, usan la misma tecnología, ¿verdad? Toma años. Lo interesante aquí es que se puede notar, si volvemos un poquito para atrás, si cada cuadrito de estos representa un año, de que hay casos en los cuales la evolución de la tecnología, desde la formulación de la idea hasta que comience a popularizarse fuera de la organización donde se dio, puede tomar unos 12 a 15 años. Ahora, el tema de otra investigación es el ver cómo cosas como código abierto y comunidades de desarrolladores de tecnología, no solamente de software, sino de tecnología, usando plataformas colaborativas, están reduciendo esos tiempos. Android es un buen ejemplo. O sea, ¿cuándo salió Android al mercado? ¿2008? ¿Por ahí? ¿2007? Sí. Bueno, y ahorita ya está con mucho más uso y consumo que iOS, esa plataforma, ¿verdad? Claro, un montón de sabores y colores, ¿verdad?, alrededor del mismo helado de vainilla, pero con topping distinto, lo cual hace bastante complicadas las cosas, pero se están acelerando los tiempos, ¿verdad? Pero Android no salió de la nada tampoco, se basa en Java y se basa en Linux, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bueno, creo que voy a dedicarme un poquito de esto. Tengo un par de las presentaciones de los dos. Alan Contreras hizo entonces su cronología respecto a los web services, Luis Conejo una sobre virtualización, y básicamente lo que hicieron fue poner los antecedentes y la evolución del tiempo. Por ejemplo, en el caso de virtualización estamos hablando de los años 60 hasta 20 y pico, casi 30 años después. El legitimador de esto a gran escala es VMware, ¿verdad? Hay otros que tienen tecnología que compite con ellos, ¿verdad? Pero son plazos bastante largos y que crean bases para que otras tecnologías se permitan, por ejemplo, la infraestructura como servicio, ¿verdad?, en la nube y cosas por el estilo. Bien, voy a cerrar entonces, nada más haciendo la reflexión de que desde la invención, ¿verdad?, o la identificación de una oportunidad o el clic hasta que tengamos una tecnología ampliamente popular pasan años, ¿verdad? Pero además aquí en Costa Rica tenemos un desfase en algunas cosas en relación con la popularización o la aplicación a nivel empresarial a mayor escala en otros países, y que vale la pena entender cómo está esa cosa para que podamos aprovechar mejor la tecnología. Entonces voy a cederle ahora la palabra a Roberto. Muchas gracias. El tiempo que pasa desde que la tecnología está disponible hasta que está ampliamente adoptada y siendo utilizada productivamente por todos es algo que no me termina de asombrar, ¿verdad?
En 1974, siendo yo programador en el Ministerio de Hacienda, un día nos invitaron a la oficina del jefe y estaba el gerente de IBM con una 3270, una terminal, caracteres verdes, una cosa así enorme, ¿verdad?, encima del escritorio del jefe. Y el gerente de IBM nos dijo, muy serio, nos dijo que dentro de 5 años todos los gerentes del mundo van a tener una de estas en el escritorio y no va a haber ni un solo papel. Fue exactamente como que nos llevaran a conocer el hielo, ¿verdad? Pero nada, ¿verdad? O sea, primero duraron 10 años hasta que uno empezó a ver algunas 3270 por aquí y por allá, ¿verdad? En el gobierno veías unas, nunca atendiendo clientes. Los clientes los seguimos atendiendo con formularios de papel, y en el back office había gente como atacada digitando, ¿verdad? Yo quería comentar algunos de los temas que me gustaría proponer para estudiar el año entrante, ya sea para producir un informe, un seminario, una conferencia, una mesa redonda, lo que ustedes quieran. El costo de oportunidad. El otro día don Julio Rodríguez en una columna se refirió al llamado costo de oportunidad. Yo siempre he creído que el costo de oportunidad es un concepto muy sencillo, sin embargo parece que no lo es. El tiempo que pasa en que no hacemos nada, el tiempo de atraso de un proyecto, cuando alguien analiza el costo de hacer algo, tiene, a mí me parece, que analizar el costo de no hacerlo. Todas las cosas tienen un costo de oportunidad y ese costo puede ser muy grande. Yo creo que no sé cómo tratarlo, ¿verdad? O sea, me parece que habría que producir algún tipo de framework para que la gente pueda lidiar con el costo de oportunidad de una manera segura, de una manera estándar. La velocidad de adopción de las nuevas tecnologías, uno pensaría, el ciclo de vida de las tecnologías, como dice Nacho, se ha ido reduciendo. Los tiempos que duran en popularizarse se ha ido reduciendo, pero aquí no. El otro día, en la reunión de Dexter, que estaba hablando acerca de romper paradigmas en la nube, yo me quejé en voz alta de que cómo es posible de que aquí todavía la gente está hablando si usamos o no usamos la nube. Y la nube ya no es una tendencia. A nivel mundial la nube es mainstream, que no sé, la traducción de mainstream es la corriente principal. Pero no se discute si voy o no voy a la nube. O sea, si estoy tan salado que no puedo ir a la nube por alguna condición especial, pues me lo aguanto y veo a ver cómo hago para llevarlo a la nube. Es la manera de hacer cómputo, es en la nube. Y entonces yo me pongo a analizar. Bueno, cuando yo dije eso, de que por qué estamos tan atrasados en Costa Rica, inmediatamente alguien levantó la mano y dijo que somos los más adelantados de Latinoamérica. Para mí eso no es consuelo, yo lo siento mucho. Me parece, o sea, hay un costo enorme en no hacerlo. El costo de no irse a la nube es un costo enorme, pero es un costo que no aparece reflejado en ningún lado. En ningún balance, en ningún presupuesto, no aparece por ningún lado. Entonces se lo brincan olímpicamente. Entonces lo que yo quisiera es ver si será posible incidir sobre la velocidad de adopción de tecnologías a través de la contabilización, entre comillas, del costo de oportunidad. El impedimento más importante, tal vez tradicionalmente, o por lo menos lo que le decían a uno, no, yo no voy a comprar ese nuevo sistema cuando empezó el club, que ahora eran redes de computadoras, ¿verdad? El primer informe de investigación que hicimos en el 88 era cómo es esa vaina de que uno conecta una computadora con otra. Entonces hicimos un informe de redes, ¿ok? Y la gente, no, que va muy caro, no tengo plata. Y después las nuevas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los clientes servidor y los otros servidores y todas las tecnologías nuevas que aparecían, muy caro. No tengo plata para invertir este presupuesto el año entrante. En la nube no se necesita invertir. La nube no requiere gastos de capital y aún así la gente no la entra.
O sea, yo lo que estoy pensando es si hay algo cultural detrás de todo esto. Por eso lo propongo como un tema para estudiar. Yo creo que tiene un costo muy alto para el país el que seamos lerdos en adoptar tecnología. Y ciertamente dudo de que estemos mejor que el resto de Latinoamérica en adopción de la nube. Me encontré esto el otro día y me pareció muy serio. Un 10% de todos los que dice ahí, usuarios mayores de 20 años que hacen transacciones en línea, han sufrido fraude. Hay un tema de estrategias de seguridad que tenemos que, o sea, conforme está explotando la proliferación de tecnologías, celulares y cuanta vaina hay, ¿verdad? Las amenazas de seguridad están creciendo más que proporcionalmente. Vean, esto fue el año pasado. Esos fueron los tipos de ataques y el tamaño de las bolitas significa el impacto económico que tuvieron los ataques en los diferentes sectores de la industria. Esto es una locura, o sea, nos están atacando de todas maneras y en todas partes. Ustedes todos han oído hablar de phishing, ahora está spear phishing, se está poniendo muy de moda. Si ven ahí es el stick. Hacia finales del año pasado lo estaban usando más y este año es el último grito de la moda, ¿no? Spear phishing es un phishing dirigido. Te van a las redes sociales y te averiguan vides milagros en las redes sociales y entonces después no mandan un email a tontas y a locas, te mandan un email a vos con datos tuyos que aumenta como en 3 veces más la probabilidad que te vayas de chorro. ¿Ok? Y siguen inventando nuevas maneras. A principios de este año fuimos a una conferencia y yo tengo una tarea pendiente de hacer el write-up de ese viaje. Fuimos a una conferencia en MIT donde el tema de la conferencia era precisamente el cómo lidiar con todos los dispositivos móviles que todos los ejecutivos traen a las empresas. Y hace 3 años, después del Día del Padre, aparecían 10 millones de ejecutivos en la oficina de Estados Unidos diciéndole a la gente: hágame el favor y me conecta este iPhone a la red, y todo el mundo dijo que no. La Navidad siguiente fueron, no sé, 30 millones y lo volvieron a decir que no, pero ya para el Día del Padre del 2010 ya empezaron a decir que sí. Y ahora el nuevo dicho, la nueva tendencia es el BYOD, Bring Your Own Device, y todas las estrategias alrededor de cómo hacemos para conectar el aparato que el señor quiera, lo conectamos a la red, y entonces qué estrategias de seguridad necesitamos para poder hacer eso. Pues resulta que ahora los dispositivos móviles son los que están siendo atacados, y a través del dispositivo móvil le pueden llegar hasta la cocina a una empresa, ¿verdad? Todas las medidas de seguridad que la gente tiene en la red empresarial se las brincan con un teléfono. El teléfono hace el router y conecto el desktop que tengo ahí a la red y empiezo a hacer cosas que no debiera estar haciendo. Hay un montón de riesgos, pero no le vamos a decir a la gente que no utilice los dispositivos móviles. Eso es una respuesta equivocada, además de draconiana. Necesitamos realmente detenernos a pensar de una manera más holística, y me encontré un artículo de IBM que habla de inteligencia de seguridad, donde usan analíticos para predecir riesgos y amenazas. A mí, yo siempre he visto el punto débil de todas las estrategias de seguridad es en identificar los riesgos y las amenazas. Y la gente lo hace a pie. Se sientan, a ver, ¿por dónde nos pueden dar? Aquí, por aquí, ok. Y esto, lo mitigamos así, y este otro lo mitigamos así. Y cuando hay un incidente, mira, es un riesgo que no hemos visto, invariablemente. Entonces, si podemos encontrar una manera automática de identificar riesgos y amenazas, yo creo que estaríamos mucho mejor. Otra vez, me parece que es un tema que merece estudiarse. La experiencia del usuario es un tema muy viejo. Ese tema se llamaba ergonometría, el estudio del trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores descubrieron que no era posible. Ellos creían que usted nada más diseñaba la máquina y después entrenaba al usuario.
Y era, si este usuario, cámbiame el usuario, tráigame otro que aprenda mejor, ¿verdad? Y descubrieron que no, que es mucho mejor negocio diseñar la máquina para las capacidades del usuario. Después, en 1981, demostraron que para diseñar cosas que son utilizadas por el cerebro y no por el cuerpo, se pueden hacer barbaridades. Y diseñaron el DOS. Y el DOS es de las peores experiencias de usuario que alguien se puede imaginar, ¿no? O sea, le torcieron el cerebro a la gente de una manera tan increíble, y lo más sorprendente es que la gente lo usaba. Pero ya no, ya la gente no usa esas cosas. Ahora se está proponiendo un enfoque que incluye no solo la interacción hombre-humano, el diseño de interfaces, sino que es algo mucho más holístico. Y proponen que la experiencia del usuario debe ser la misma si entro a la tienda, que si llamo por teléfono, que si voy al website, que si voy al cajero automático. Independiente del canal, la experiencia tiene que ser la misma. Eso es bien difícil de hacer, pero ciertamente vale la pena hacerlo. Un ejemplo son los websites de los bancos. Cuando empezaron a diseñar websites, la gran preocupación era cómo utilizo el real estate, cómo utilizo el tamaño de la pantalla para meter el montón de información que tengo que poner ahí. Muy rápidamente se dieron cuenta que la gente no lee. Si usted pone algo en un font 12, como ese que está ahí a la izquierda, es porque usted no quiere que lo lean. Pero algo que usted quiere que la gente lea, usted lo pone como un botón. Y la otra cosa muy importante, acuérdese de lo que hace este usuario. Este usuario siempre entra y hace una transferencia o hace un pago. Acuérdese del número de medidor de este usuario, acuérdese del número de teléfono. Son cosas muy sencillas. Póngase en los zapatos del usuario. Ok, esto nos lleva a otro tema, el dinero digital. Y esto tiene que ver con un speaker que va a venir ahora en febrero para el TEDx Pura Vida, que es un señor pensionado que trabajó para IBM, pensionado de IBM, pero en 1992 Irving Podolsky-Berger inventó todo el esfuerzo, la iniciativa de e-business de IBM. Y Irving dice que el dinero digital va a tener un impacto en el mundo más grande que el impacto que ha tenido la Internet. Y la Internet todavía no ha terminado de tener un impacto en el mundo, ¿no? Pero el dinero digital, y lo que más me llamó a mí la atención, y por eso yo estoy sugiriendo que analicemos el dinero digital, y tenemos cosas como el Google Wallet, tenemos el Square, y tenemos M-Pesa, y la gran mayoría de los sistemas de dinero digital giran alrededor del teléfono celular, ¿no? Estamos llegando muy rápidamente a una cobertura casi total del planeta con teléfonos celulares. Lo que dice Irving, que me llamó a mí la atención, es que los países pobres que insistan en utilizar billetes y monedas se van a hacer más pobres. ¿Por qué? Porque una consecuencia inmediata del dinero digital es eliminar la economía informal. No es reducir el costo de la transacción. Sí, reducir el costo de la transacción es importante, y eso es lo que quieren hacer en Suecia, que casi no hay efectivo. Pero el impacto, si se quiere, indirecto, más importante, es eliminar la economía informal. Y cuando eliminas la economía informal, eliminas el chorizo, eliminas la corrupción. ¿Cómo hace uno para comprar drogas si no hay efectivo? Muy difícil. O sea, sencillamente se acaba. ¿Ok? Entre más duremos en hacer eso, más pobres nos vamos a hacer. ¿Ok? Y aquí hay unos citas al respecto. Otro tema. Ya voy a terminar. La nube. Yo pensaba que la nube era un tema muy aburrido. Como les decía, eso no es una tendencia. Esos números son del año pasado. Eso quiere decir que para entre 2 años, un 90% de las empresas van a estar haciendo cosas con la nube. Eso es adopción muy, muy rápida. ¿Ok? La nube tiene que 4 años, 5 años. Eso es muy, muy rápido. O sea, eso es mainstream. Y lo que más me llamó la atención es
esto, es la nube como habilitador de la innovación. Vean qué bonito. Si analizamos la cadena de valor y la propuesta de valor, podemos utilizar la nube para producir realmente innovación disruptiva. Y la innovación disruptiva, hay estudios que demuestran claramente que la innovación disruptiva, como el dinero digital, son cosas que vienen y cambian totalmente el planeta. De repente, o sea, el aumento en producción, en riqueza, en bienestar es monumentalmente mayor. Y eso es lo que queremos buscar. Esto es una oportunidad. ¿Cómo podemos sentarnos a pensar o a promover innovación basado en la nube? O sea, yo creo que ya en el club no estamos para decir vámonos a la nube. O sea, yo creo que yo espero que todos estén en camino hacia la nube. Yo creo que nosotros podríamos o deberíamos liderar acerca de cómo pensar y analizar cómo debemos enfocar el problema para que la nube sea un lugar que genera innovación. Y la innovación es lo que más ventaja competitiva nos puede dar. Esta filmina me gustó mucho porque no la entendí. No, mentira. Esto debe ser coreano, japonés. Y este es otra vez algo muy viejo. Un tema que he estado dando recientemente. ¿Por qué ha durado tanto en Costa Rica en llegar el teletrabajo? ¿Cuál es el problema? Es tecnología sencilla. Es que a la gente le gusta ver al trabajador. Sí, lo sé. Ok, no, puede ser que el monopolio de las telecomunicaciones haya jugado un rol importante, pero ya eso se acabó. Ahora uno puede comprar ancho de banda y puede tener videoconferencias de alta definición. La gran mayoría de las empresas donde yo voy, mis clientes tienen equipos de videoconferencia, no se usan. De vez en cuando hacen una videoconferencia con, ¿cómo se llama?, con Estados Unidos o con Europa. Pues yo les digo, pero en vez de ir a Curridabat, hacer una videoconferencia. O sea, si cuesta sangre y sudor y lágrimas, irte descansó a Curridabat. O sea, el tráfico está totalmente colapsado. La única solución al problema del tráfico en Costa Rica es que nos quedemos en la casa. Si todos nos quedamos en la casa 2 o 3 veces por semana, se acaba el problema. O sea, una medida directa de un beneficio al país es reducirle las ventas de recopio. Las ventas de recopio son inversamente proporcionales al bienestar del país. No está bueno, ¿no? Pues cierto, ¿ok? Calculamos que le vamos a rebajar $400 millones a la factura petrolera del país y no sé cuántas toneladas de CO2 en el aire. Si la gente adoptara el teletrabajo, se beneficia el patrono, se beneficia el trabajador y se beneficia el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Vean estos números, ¿verdad? Actualmente un 10% de los gringos teletrabajan. En los últimos 7 años la fuerza laboral de Estados Unidos creció un 3%, pero el número de telebreteadores creció un 66%. La mitad de la fuerza laboral de Estados Unidos es elegible para teletrabajar. Costa Rica debe ser parecido. Digamos que 1 millón de personas pueden teletrabajar, no todo el día, o sea, no hace falta trabajar en la casa ni en centros comunales todos los días, puede ser 2 veces por semana. Si la mitad del tiempo la gente trabajara remotamente, en Estados Unidos se ahorrarían $750 al año en gasolina. Esto yo no lo había visto. El seguro del carro se rebajaría un 8.4%. Ya veo a Liz calculando, ¿eh? Y esto es muy importante: la salud de la gente que no viaja al trabajo. La circunferencia de la cintura se le reduce considerablemente, la presión arterial se reduce, el nivel de estrés, los que lo hacen dicen que como un 25%. Uno come mejor en la casa que en la calle, eso es obvio. Y entonces no es, para mí ciertamente, no es para nada sorprendente averiguar de que son más productivos los trabajadores en la casa. Y si son más productivos
y le ahorran espacio físico al patrono. ¿Verdad? Si todo el mundo trabaja 2 días por semana en la casa, el patrono necesita un 40% menos de espacio físico. Todo. O sea, todo el mundo gana. ¿Quién es el que pierde? ¿Por qué es que esto no sucede? No es un asunto tecnológico, ¿o sí? Pues yo no sé, por eso lo propongo que lo estudiemos, que lo resolvamos. Alguien me dice, no, pero sí, en Costa Rica hay muchos que teletrabajan. Y me empiezan a dar los nombres de las compañías. ¿Sabe qué? Esos majes no trabajan en Costa Rica, trabajan en Zona Franca. Sí. Y es otro mundo. Los exportamos. Yo no estoy muy convencido de que eso sea buena idea, exportar los cerebros, pero bueno. Vean qué interesante esta, una encuesta de los mejores trabajos en Estados Unidos. La calificación es una mezcla de paga con nivel de estrés, flexibilidad, hacer el bien. O sea, el mejor pagado de todos es este maje que está aquí abajo, ¿eh? Es un corredor de bolsa. Es el que me decís, se echa $500,000 al año, en promedio. Pero está hecho leña y es un maje súper estresado, ¿eh? El online employee son gente que lo que hacen es poner links, es ayudarle a los websites con el Search Engine Optimization. Entonces son amas de casa, cuidando chiquitos, ¿verdad? O sea, gente que se gana entre 87 y 130 mil dólares al año. En la casa ahí, remendando no remendando, poniéndole cosas a los websites para que los otros los encuentren. Leí que hay una empresa que está contratando 25,000 personas al mes para hacer eso alrededor del mundo, porque hay usuarios alrededor del mundo y hay websites alrededor del mundo. No está mal, ¿no? Bueno, ya, yo creo que ahora le toca a René Pierre. Son unas ideas, unas sugerencias mías de cómo entrarle a este nudo gordiano, ¿verdad?, de la lenta adopción de tecnología que tenemos en Costa Rica. Bueno, el tema de las charlas de hoy anoche es aprovechamiento de las tecnologías digitales. Bueno, Nacho habló bastante de innovaciones y Roberto empezó a hablar del aprovechamiento de las innovaciones. Yo voy a hablar exclusivamente del aprovechamiento de las tecnologías digitales. ¿Por qué no se aprovecha lo suficiente en Costa Rica? Y más que todo quisiera hacer una propuesta de una línea de investigación sobre el uso de la tecnología de información en Costa Rica. Entonces, podrían decir ¿por qué hacer una investigación sobre el uso de la tecnología? Bueno, primero, sobre todo, porque si no se conoce el uso de la tecnología, difícilmente se puede medir el impacto que va a tener sobre los resultados de la empresa y no se puede hacer mejoras o pretender hacer mejoras. Necesitamos primero medir para después mejorar lo que supuestamente esté mal. Entonces, eso es aún más importante a mi criterio cuando se sabe que, por ejemplo, la inversión en tecnología de la información representa en Costa Rica entre 1 y 2% del PIB. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares al año que se gastan en infraestructuras de tecnología de información en las empresas, ¿verdad?, públicas, privadas. Y segundo, que según algunos estudios que salieron hace poco, bueno, unas publicadas por el CAMTIC, que dicen que esta inversión en tecnología de la información, para, digamos, el impacto que va a tener sobre el PIB de un país, que si se crece el capital, digamos el gasto de capital en TI de 10%, se podría tener un incremento del PIB de 1%. Realmente eso es un impacto a nivel macroeconómico considerable. Entonces, justamente tomando en cuenta ese costo de la inversión en TI, el potencial de impacto que puede tener sobre el PIB de un país, es fundamental conocer cómo se usa la tecnología de la información en las empresas. Sobre todo que, bueno, bien es sabido ya de la comunidad que lo que importa justamente el impacto sobre los resultados no es la tecnología en sí que lo va a dar, sino el uso de la tecnología. Entonces,
decir eso de que lo que importa es el uso de la tecnología no es tan trivial, porque hace algunos años, y si no me equivoco, Nicholas Carr estuvo aquí, ¿verdad?, diciendo todo lo contrario, Claro. diciendo que la verdad no hace falta invertir en tecnología, no hace falta innovar, puesto que todo el mundo va a tener acceso a la tecnología, y el primero que innova, bueno, va a tener cierta ventaja, pero muy limitada, porque los demás, teniendo acceso a esa tecnología, lo va a imitar, lo va a copiar. Entonces no se va a obtener una ventaja, una diferencia, una ventaja competitiva al utilizar la tecnología de la información. Entonces, según ese punto de vista, no invertir en tecnología, o invertir lo menos posible, seguir los demás, no ser el primero, o no buscar para nada la innovación tecnológica. Yo pienso que eso fue un discurso bastante dañino para la industria y el tema que estamos tocando hoy en día. Entonces, no es trivial decir que es el uso de la tecnología de la información que es estratégico. Y eso quiere decir que justamente dos empresas con la misma tecnología van a tener impactos diferentes. ¿Por qué? Porque las personas, el management de esas empresas van a tener un uso justamente distinto en cada empresa y con resultados diferentes. Eso es como la estrategia, ¿verdad?, de una empresa. Varias empresas pueden compartir una misma estrategia, tanto por medir el impacto real, si eso corresponde con los objetivos perseguidos inicialmente. Entonces, aquí puse una frase un poco fuerte, de que en realidad si no se mide el uso y el impacto de la tecnología, entonces ahí sí, retomando la frase de Nicholas Carr, entonces es que la tecnología no importa. Entonces ahí recalcando lo que decía Peter Drucker, de que solo lo que se mide se puede mejorar, obviamente. Entonces, para aterrizar un poquito esa inquietud, ¿qué entendemos por medir el uso de la tecnología de información? Aquí es sencillo y complejo a la vez. Sencillo porque todo el mundo puede entender los conceptos aquí puestos. Lo difícil podría ser la operacionalización de esa medición, pero para eso vamos a proponer esa línea de investigación. Entonces, primero, ¿qué se está usando y para qué se está utilizando? ¿Cuáles son las funciones de las empresas que están soportando la tecnología de la información? Aquí tenemos muchas funciones esenciales: la relación con los clientes, el desarrollo de productos, el control financiero. Ahí podemos repasar todas las funciones importantes de una empresa que también están soportadas por la tecnología. ¿En qué grado están soportadas por la tecnología de la información? También el apoyo al trabajo de oficina, todo lo que estamos considerando como la colaboración, la movilidad que estamos hablando ahorita, la gestión de la información de los proyectos, todos estos aspectos que tanto se están beneficiando de la tecnología de la información en las diferentes empresas. Después, ¿cómo se usa? Ahí después todo lo que está detrás de los sistemas, de las aplicaciones, todo lo que son la infraestructura de la tecnología de la información, las plataformas para el desarrollo de aplicaciones, qué tan dinámicas, qué tan ágiles son para soportar las aplicaciones. Ahí también hay un gran desconocimiento. Las prácticas de gestión, fundamental. Las personas, antes hablaba de la diferencia, en mucho se hace a través de las personas, del management que va a utilizar la tecnología, justamente cuáles son esas prácticas de gestión, cuáles son las prácticas de operación o de innovación en tecnología de la información. Entonces aquí me pareció interesante, bueno, no tuve tiempo de traducir, es igual que el coreano de Roberto, pero está en francés. Aquí, por ejemplo, es el tipo de resultados que se obtienen en otros países. Por ejemplo, en Francia aquí hay dos empresas que miden en las diferentes áreas funcionales de una empresa. Arriba la primera línea es el global, pero después ven mercadeo y ventas, operaciones, finanzas, herramientas administrativas, infraestructura informática. Entonces ahí se ve el tiempo, 99-2005, en donde se ubicaba esa empresa en términos de justamente que tan mal está usando la tecnología en ese campo. Entonces ese tipo de mediciones se podría hacer de forma sistemática para poder ir mejorando la situación. Obviamente aquí estamos presentando, por ejemplo, esto son dos situaciones en el tiempo, pero podríamos perfectamente comparar
la situación de una empresa con el resto del sector y ver dónde está comparando su situación con el resto del sector. Pero el tercer elemento muy importante de la medición aquí es con qué resultados. Aquí, bueno, hay dos áreas principales de medición de resultados o del impacto del uso de la tecnología, es sobre la productividad y sobre la competitividad. Entonces aquí estamos enfrentando a un aspecto, todo lo que tiene que ver con la productividad son evidentemente mediciones cuantificables, hay cifras que uno puede determinar en términos de beneficio y de costos y que se puede aplicar una serie de métodos de la evaluación tradicional de retorno sobre la inversión y demás. Y está el impacto cada vez más importante obviamente sobre la competitividad y sobre la capacidad de innovación de las empresas. Entonces ahí entramos en los beneficios intangibles sobre, por ejemplo, qué tanto el uso de la tecnología nos va a permitir una ventaja a nivel de la marca, a nivel de la estrategia de la empresa, de la organización. Entonces ahí hay otros elementos más, digamos, tal vez más difícil de medir, pero tan importante como los anteriores a tomar en cuenta. Entonces, para terminar rápidamente, ¿qué proponemos con eso? Entonces, como Nacho lo presentó al principio, aquí estamos, vamos a hablar un poquito, tal vez rápidamente al final, hablando de un acercamiento entre el Club de Investigación Tecnológica y la Universidad Centrotec. Entonces, queríamos proponer, a raíz de esa situación que pensamos que es una situación crítica, porque si no resolvamos ese problema de la medición, va a ser muy difícil de poder desplegar las innovaciones tecnológicas. Entonces estamos proponiendo una línea de investigación adicional a lo tradicional, digamos, del club, que es siempre ver cuáles son las tendencias, las nuevas tecnologías, sobre el uso de la tecnología. Entonces aquí son tres facetas, ¿verdad? Primero la medición estrictamente del uso, cómo se usa la tecnología, después medir el impacto de este uso sobre los resultados de la empresa y al final lo más importante es obtener de esta investigación, de esta información que hoy en día no tenemos, buenas prácticas, cómo están haciendo, y es posible que haya empresas o haya tecnología que en Costa Rica todavía no hayamos utilizado, no estemos utilizando. Entonces habrá que ver en otro lado cómo se está haciendo. Pero yo creo que aquí hay mucha experiencia, hay muchas prácticas que deberíamos de ir analizando, destacar lo bueno y entonces compartir esa información de tal manera que se pueda ir mejorando los procesos de adopción de nueva tecnología o de sacar provecho a una tecnología existente. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios para las empresas que participarían de esto? Bueno, primero ver dónde la empresa estaría parada con relación a los demás, a un sector, sobre tal o tal tecnología de la información. Ver si estamos bien, si no estamos tan bien, por qué está la situación así, cómo estamos en las distintas áreas de utilización de la tecnología. Eso es lo que vimos antes con el ejemplo que le presenté. ¿Cuáles son las empresas con mejores prácticas? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas que llevaron tal empresa a tener éxito con esa tecnología o no tener éxito con esa tecnología? ¿Cuáles son las prácticas de gestión? No solamente, digamos, la selección de una nueva tecnología. ¿Cuáles son las áreas de la tecnología de información con mayor impacto sobre los resultados? Ahí obviamente depende del sector en el cual se puede encontrar la empresa, pero ahí podemos sacar relaciones muy interesantes sobre dónde invertir, con qué prioridad. ¿Vale la pena invertir en tecnologías más innovadoras o en tecnologías o no? Seguir invirtiendo en tecnologías más, digamos, consolidadas. Y como lo decía antes, si las experiencias en Costa Rica no fueran lo suficiente para poder sacar conclusiones, también podemos ver justamente qué se está haciendo en otros países en este mismo sentido. Para mí lo importante es empezar a
obtener ese tipo de información para poder caminar. Entonces, esto es la propuesta. Básicamente, cómo realizar ese proyecto sería justamente poder realizar desarrollando instrumentos. Ahí no sería volver a inventar la rueda, obviamente habría que inspirarse de los demás estudios que se hacen en otros países, pero desarrollar un instrumento pertinente que nos permita una visión periódica para justamente ver los avances en ese sentido del uso de la tecnología. Y hay muchos modelos que podemos digamos, analizar. Aquí puse un par de referencias si tienen interés a ver más en detalle de qué estamos hablando aquí. Y finalmente, entonces, este tipo de investigación yo creo que calzaría muy bien en esa relación que vamos a tener entre el CRUB y la Universidad Santotec. Eso básicamente es lo que quería compartir hoy, y espero que estén de acuerdo en que ese tipo de investigación es muy necesario para Costa Rica. Bien, no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, hacer un comentario sobre lo que hemos estado exponiendo. Son ustedes ahora invitados a ser dueños del micrófono. ¿Vos? Sí, pero primero no. Ah, bueno, pero puedes romper el hielo también. Gracias, Nacho. De la presentación de Nacho yo rescato el tema de que el poster child del asunto de los servicios es simple, ¿verdad? Pero parece que aquí en Costa Rica, si vos querés hacer un consumo del web service de pago del simple, no puedes hacerlo en forma directa, tienes que pagarle a un tercero, una empresa como ProSoft. Entonces yo diría que en Costa Rica, ¿verdad?, somos famosos en agarrar algo como la innovación, como el tema de los servicios, y ponerle un sabor a la tica, ¿verdad?, al estilo la platina. Para mí eso es un stop, un showstopper, ¿cómo se llama?, del uso de más servicios, ¿verdad? Debería ser más fácil poder llegar y conectarse a los servicios con más agilidad y más rapidez. Eso es una. Otra, Nacho, en las presentaciones de tu gente no vi que se mencionara nada de computación semántica, ¿verdad? Yo creo que eso es una gran tendencia que le da mucho fundamento a todas las otras cosas que vimos ahí, que están en la raíz. Nada, ese es mi comentario. Ya sabemos que hay un comentario de la investigación sobre computación semántica. René Pierre, me gustó mucho la propuesta, me parece muy valioso el hacer esa investigación. Me imagino que la metodología es ir y preguntarle a la gente cómo le ha ido, o hacer formularios en línea, etc. La pregunta mía, y no es por buscarle pelos a la sopa, sino cómo lidiar con el hecho de que a la gente no le gusta contar sus malas experiencias, ¿no? Todos están felices de contar los éxitos, ¿verdad? Pero perdonar mi francés, pero las cagadas no les gusta contarlas, ¿no? Y son muy importantes, o sea, me parece que es importantísimo, o sea, la investigación sería solo la mitad de la investigación si no contamos con los fracasos, ¿verdad? ¿Tenés alguna idea de cómo sortear eso? No, receta no hay, ¿no? Yo creo que lo primero es tener información de lo que se está haciendo y eventualmente de ahí inferir si la práctica fue buena o no necesariamente preguntando a las personas. Pero yo apuesto a que aquí me inspiré mucho con esa idea de las encuestas que hacen para los salarios, ¿no? Por ejemplo, las consultoras que consultan a las empresas, y ahí hay que poner los datos como son, porque si no, la información que regresa no sirve. Entonces, yo siento que habría que trabajar eso, pero es difícil, pero no es una razón para no hacerlo. Claro. Buenas noches a todos. Me gustó mucho todo lo que se ha hablado el día de hoy,
pero en especial la propuesta, don Roberto, que usted mencionaba sobre la experiencia del cliente bajo una visión integrada de canales. Nosotros en el banco nos hemos abocado mucho, en los bancos en general, nos hemos abocado mucho a estudiar la experiencia del cliente en cada canal. Y también lo escuché en el seminario de Gartner de hace unos días, el acostumbrado seminario de Gartner anual que se hace ahí en Orlando, y le dieron muy fuerte a esa propuesta. Visto el asunto desde el punto de vista de Costa Rica, me parece interesantísimo que nosotros podamos a través de este foro ¿verdad? Lo que usted está liderando, que podamos ver esa trazabilidad de la experiencia del cliente independientemente del canal donde esté. O sea, que si un cliente está en internet banking, ¿verdad?, y por alguna razón ingresa a una reunión, lo llaman por teléfono, que inmediatamente pueda entrar con su móvil bank y pueda arrancar a partir de la parte de la sesión donde la dejó anteriormente, pero que si por alguna razón llama al call center le digan lo mismo. Si estoy viendo televisión, que pueda integrarme ahí mismo, ¿verdad?, en el canal X, que es el canal del banco. Me parece que es algo realmente de altísimo impacto, y con nuestra experiencia en Banco Nacional, de que ya tenemos 4.300 millones de dólares por mes en transacciones en Internet Banking, yo creo que es un tema que puede decir que Costa Rica va fuerte hacia ese tema, con un 70% de transacciones electrónicas en Internet Banking. Por eso sufrimos mucho cuando esta semana, ¿verdad?, tuvimos un clavo ahí de intermitencia y nos sacó realmente las canas, ¿verdad? Fue algo relativamente sencillo pero laborioso, y nos tuvo ahí varios días con intermitencia. Gracias a Dios ya está resuelto. Pero recapitulo, interesantísimo que podamos recoger esa ponencia de que la visión del cliente sea totalmente transparente y multicanal. Sí, la aplicabilidad de toda la teoría de experiencia del usuario en banca es muy obvia, muy útil. Y ciertamente voy a promover el tema. Sin embargo, yo creo que la experiencia del usuario es aplicable en todas las industrias. Y de hecho, en la Universidad Veritas están a punto de sacar una carrera de pregrado de diseño de la experiencia del usuario. Y es que hay que diseñarlo. O sea, lo que está detrás de todo esto es design thinking, es pensar en el diseño, ¿verdad? Y yo siempre pienso en el libro de Freddy Brooks, Designing the Design, que para mí es la mejor síntesis que he leído, ¿verdad?, acerca del design thinking. Y si podemos llevar todo eso, no solo para diseñar sistemas, para diseñar procesos, para diseñar de todo, áreas, interiores, etcétera. Yo creo que es un día muy, muy provechoso, y ciertamente lo vamos a promover. ¿Alguien más? ¿Dónde están los virus? ¿Quién quiere tomarse un trago? Bueno, pues es. ¿Votas a favor? Mándala por email. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a acompañarnos con un grupo. Muchas gracias. Muchas gracias.